Imagina un lago, en el fondo mismo del océano. ¿Suena como un error de la naturaleza? Y si te digo, allí no hay oxígeno, el agua mata en segundos, y aún así hay vida. Hoy vamos a bajar a 1 milla de profundidad bajo el Mar Rojo para ver un espejo negro que rechaza los batiscafos, conserva a los depredadores y alimenta colonias enteras de criaturas, sin un solo rayo de sol. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo apareció? ¿Y por qué precisamente aquí podría esconderse la clave del origen de la vida, en la Tierra y no solo? A 1 milla bajo la superficie del Mar Rojo, se oculta algo que, según todas las leyes de la naturaleza, no puede existir. Un fenómeno tan extraño que da la vuelta a nuestras ideas sobre cómo pudo originarse la vida en la Tierra, y quizá no solo en ella. En el año 2020, el buque de investigación Ocean Explorer soltó en el abismo un aparato de gran profundidad. 8 horas de rastrear la llanura abisal, y nada. Un desierto sin signos de vida, noche eterna, ni el más mínimo movimiento. Y justo cuando el equipo casi había tirado la toalla y se preparaba para ascender, los focos del batiscafo arrancaron a lo lejos una silueta borrosa, extendida como una mancha ancha, unos 20 metros de lado, como si en el fondo yaciera un espejo oscuro. Se fijaron mejor. Sobre la superficie flotaba una densa bruma. Se acercaron y comprendieron. Lo que estaban viendo no podía ser. La llanura de aquel gigantesco espejo no era vidrio, ni roca, ni arena. Era agua. ¿Cómo es posible? Si ya estaban bajo el agua. Pero justo delante de los ojos, un lago submarino en el fondo mismo del océano, enmarcado por una playa, con ondulaciones apenas perceptibles, lentas, que lamían perezosas la orilla. Solo un puñado de personas ha tenido la suerte de ver tal escena en vivo. Y hoy sabemos otro detalle que pone la piel de gallina. Cualquier criatura que se atreve a zambullirse bajo la superficie de esa extraña agua, no regresa. Y aún así, aquí, en la oscuridad muerta, hay algo impensable. Una forma de vida primitiva, ajena, que existe de una manera muy distinta a como solemos pensar la vida en la Tierra. Y ahora, rebobinemos hasta 2025. Una cadena de descubrimientos sorprendentes convirtió este lugar surrealista en una clave para replantear cómo y dónde puede existir la vida. Aquí, y quizá en algún otro sitio. ¿De dónde salió este lago submarino? ¿Qué puede vivir allí? ¿Y puede la respuesta a esta pregunta sugerir cómo empezó todo? Empezaré con honestidad. A pesar del salto gigantesco en la comprensión de los lagos submarinos en los últimos años, el Ocean Explorer no fue el descubridor. La primera mención de tal lago data del 1 de marzo de 1964. Una notita diminuta, un cuarto de página, perdida en una revista científica. El autor, el modesto oceanógrafo inglés Henry Charnock, describió agua anómala a una profundidad de 2 kilómetros en el Mar Rojo. Me imagino la mezcla de entusiasmo y silencioso terror en el corazón de Henry cuando los cálculos le sugirieron: en el fondo del océano puede existir un lago aparte. ¿Qué es? ¿De dónde? No lo sabía. Sabía solo una cosa: existe, y contradice la intuición. Sin saberlo, Charnock apuntó con el dedo a un enigma que cambiaría para siempre nuestras ideas sobre la vida en el planeta. La pista que notó parecía una minucia. El agua era monstruosamente salada, mucho más salada que la que tenía encima. Esa, a primera vista, minucia, es el primer hilo que vamos a tirar mientras desentrañamos qué son estas extrañas formaciones. Parece increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede haber un lago en medio del océano? ¿Sabes dónde está la sal de todo esto? Sí, literalmente en la sal. Cuanta más sal está disuelta en el agua, mayor es su densidad. Por eso en el mar te resulta más fácil flotar boca arriba que en una piscina normal. El agua de mar es más densa, y tú, en comparación con ella, te aligeras y asciendes. Con el lago submarino sucede lo mismo.
El agua ultrasalada es más densa que la circundante, por lo que se asienta en bañeras naturales, depresiones, del fondo. La densidad allí es tal que el batiscafo literalmente rebota en la superficie, como en la lona de un trampolín. Teóricamente, imagina que por algún milagro puedes respirar y soportas la presión. Una mano, sumergida en esa llanura, sentiría una elasticidad viscosa y amortiguada, como un enorme colchón de agua. Los científicos llaman a esos lagos submarinos piscinas de salmuera, brine pools. A veces se extienden por decenas de kilómetros, tomando forma de lagos, ríos e incluso cataratas submarinas, y la profundidad de algunas copas alcanza cientos de metros. La pregunta lógica: ¿por qué esa salmuera no se desparrama y no se mezcla con el agua de mar normal, formando una papilla sin frontera? Si viertes agua salada en un vaso de agua dulce, no se posará como una capa perfecta, sino que se mezclará. ¿Qué mantiene el borde nítido de la orilla en el fondo mismo? La respuesta está en el tándem de dos procesos naturales. El primero lleva un nombre complejo: convección doblemente difusiva. Y aquí vuelve Henry. El agua anómala no solo era muy salada, sino también inusualmente cálida. Imagina un pastel de capas. Abajo, salmuera cálida y salada. Justo encima, agua de mar más fría y menos salada. Tanto la sal como el calor tienden a subir. ¿Significa eso que el arriba simplemente disolverá el abajo? En teoría, sí. En la práctica, no, porque el calor se va 100 veces más rápido que la sal. La capa superior sobre el lago se calienta rápido y asciende más alto, arrastrada por la convección. Y la capa más superior de la propia salmuera, al contrario, se enfría un poco y se hunde hacia abajo, dentro del lago. Al final la película limítrofe se estabiliza. El mar de arriba se va hacia arriba, la salmuera de abajo, hacia abajo. Así se dibuja esa línea de frontera cortada con cuchillo, la hipnótica orilla submarina. ¿Notas la trampa? Incluso con una frontera nítida, la sal sigue filtrándose al mar. Teóricamente el lago debería derretirse, como un charco de marea al sol, pero no se derrite. El secreto es que las piscinas de salmuera no son charquitos, sino sistemas vivos en equilibrio dinámico. Mientras la salmuera se va hacia arriba molécula a molécula, desde abajo la repone un nuevo flujo, cálido, saturado, procedente de las entrañas. El lago existe porque dos fuerzas, resta y suma, se han enzarzado en un frágil balance. ¿De dónde sale el grifo salino subterráneo interminable? Para responder, hay que asomarse a la magia silenciosa de la tectónica de la sal. Durante décadas los científicos se rascaban la cabeza hasta que la imagen encajó. En el planeta, las piscinas de salmuera se han encontrado solo en 3 regiones, y a todas las emparenta algo en geología. La primera ya la conocemos, el Mar Rojo. Las otras 2, el Golfo de México y el Mar Mediterráneo. Lo común no es que sean no océanos y cuencas semicerradas, aunque también es verdad. La clave principal, en determinadas épocas, las 3 quedaron aisladas del océano global. En el Jurásico, el Golfo de México se cerró con un istmo de la Atlántida. Cientos de millones de años después, lo mismo le ocurrió al Mediterráneo. Para entonces, el Mar Rojo también vivía fases de aislamiento del Océano Índico. Las aguas se evaporaban, dejando atrás gigantescos mantos de sal. Luego, durante millones de años, los aportes de sedimentos enterraron esos desiertos salinos, empujándolos más hondo, más pesados, más densos. Cuando las cuencas se llenaron de nuevo de agua marina, la naturaleza preparó un raro sándwich. Arriba, el mar; abajo, montañas de sal antigua; en medio, una gasa sedimentaria que no les deja encontrarse directamente. Pero mucho tiempo así no se vive. Con el aumento de la presión, los sedimentos empiezan a arrugar la sal, como plastilina. Esta se desliza, se abomba, se cuela por las grietas. Las rocas se deforman, en la cubierta se abren ventanas. A través de ellas el agua de mar resuma hacia abajo, encuentra los mantos salinos antiguos y se convierte en salmuera superconcentrada.
Calentada por el calor terrestre y comprimida por las rocas, esa salmuera es exprimida hacia arriba, al fondo del océano, se derrama en las depresiones. Y he aquí nuestro lago submarino en tamaño natural. La salmuera no solo yace acechando a los imprudentes, fluye. En el año 2018, un aparato a distancia de la NOAA, en el Golfo de México, asomó tras un suave escalón y vio una escena familiar. Una copa de salmuera azul oscuro, alrededor, un cementerio de mejillones, conchas blancas como señales de advertencia. Pero la cámara se elevó más, y apareció algo más espectacular que la propia copa. Largas chorreaduras gris-negras por la ladera beige. Al seguirlas, los investigadores comprendieron. La salmuera escurría desde arriba hacia el lago. En otras palabras, ante ellos, una catarata submarina de salmuera. Sus orígenes se remontan al Jurásico, hace 180 millones de años. Las mismas potentes capas salinas, tan plásticas como arcilla bajo prensa, se exprimen hacia arriba en columnas. Por ellas la salmuera pesada, mucho más densa que el agua de mar, se desliza hacia las hondonadas y en cascada cae en las copas. Bien, ya entendimos qué es y de dónde viene, pero ¿quién es capaz de vivir junto a ese jacuzzi de la muerte? La primera impresión, no apta para sensibles. Las orillas están sembradas de cuerpos de peces, cangrejos, langostas y morenas. Algunos llevan allí décadas. La salmuera los conserva, como un sarcófago de sal, convirtiendo la ribera en un cementerio de momias submarino. El guión de la muerte se repite de forma escalofriante. Un pez abisal raro se acerca, casi siempre bordeando la copa, y basta con que se sumerja bajo la superficie para que en segundos se dispare una serie de calambres. El pez se retuerce, la morena se anuda. Es un choque tóxico por la salinidad extrema. La única salvación, saltar de vuelta al agua marina habitual. Por desgracia, no todos lo logran. Como si no bastara, las copas de salmuera son además anóxicas, no hay oxígeno, y encima un cóctel de metano tóxico. Oscuridad, frío, aplastamiento, cero oxígeno. El peor lugar de la Tierra para la vida, ¿verdad? Y aún así, hay vida. Y asombra. Se extienden colonias de gusanos tubícolas de un verde brillante. A lo largo de las orillas, viven apretados, hombro con hombro, mejillones gigantes y longevos, verdaderas playas de mejillones. Entre ellos, un carnaval de criaturas, camarones, caracoles, graciosos cangrejos bajitos y gelatinosos, incluso grandes depredadores, peces, pulpos, morenas de dientes afilados, vienen aquí a beber, como en un lago de sabana africana. Pero los principales beneficiarios, los babosos, mezclalampreas o mixinos, conocidos como hagfish. Estos antiguos, más viejos que los dinosaurios, fósiles vivientes, se esconden al filo mismo y esperan a que a la presa la retuerza el choque tóxico, y en ese instante arrastran el botín. Y he aquí lo extraño. Solo ellos parecen inmunes al efecto de la salmuera. Se zambullen libremente en la copa y regresan. ¿Por qué? Es un enigma que la ciencia aún desenreda. Pero lo más sorprendente no es eso, sino aquello sobre lo que se sostiene todo este mundo. Spoiler, sobre un gas venenoso. ¿Cómo sostener la vida donde no hay ni oxígeno, ni luz, ni fotosíntesis? Antes del descubrimiento de tales ecosistemas, se creía que toda la vida en la Tierra se alimenta de la energía del sol. Las plantas capturan la luz y la convierten en alimento, luego en cadena, herbívoros, depredadores, y así hasta las mayores profundidades. Incluso en el abismo, a donde la luz no llega, la vida depende de la nieve marina, migas de orgánica que descienden desde arriba, y su raíz sigue siendo el sol. Pero las piscinas de salmuera rompieron el guión. Son oasis completamente independientes de la estrella. Su energía viene de otra fuente. ¿Cuál? La pista se esconde dentro de los mejillones que tapizan las orillas. Bajo microscopio, sus entrañas están repletas de bacterias, no corrientes, sino especializadas. Son capaces de convertir química en alimento. Su ingrediente favorito, el metano. Por suerte, para ellas, en la salmuera hay a montones. El proceso se llama quimiosíntesis.
Si las plantas comen luz, estas bacterias comen metano, produciendo orgánica, el fundamento alimenticio para toda la demás concurrencia. La ironía, lo que mata a casi todos los animales grandes, es la sangre de este ecosistema. Las bacterias se asientan en las branquias de los mejillones, simbiosis en estado puro. Los mejillones les dan vivienda y protección contra filtradores, y las bacterias, alimento a sus anfitriones. A su vez, los barrios de mejillones se vuelven refugio para camarones, crustáceos y toda la demás tropa. Un oasis en el desierto de la Abisal, independiente del sol, dejó boquiabiertos a los primeros investigadores. Y por aquí, admiten muchos, puede haber una ventanita al pasado, a cuando la vida apenas aprendía a ser vida. Hoy, en 2025, suena cada vez más la idea. Hace casi 4.000 millones de años la vida pudo encenderse en un entorno muy parecido a este. Durante mucho tiempo la imagen fue otra. En 1871, Charles Darwin, en una carta despreocupada, bosquejó la idea de una charquita templada con amoníaco y fosfatos. Sí, ese mismo caldo primordial, en una cama templada, con luz y electricidad en forma de rayos. El concepto cautivó mentes por 100 años. Pero en la segunda mitad del siglo XX, cuando encontramos fuentes hidrotermales y otros mundos quimiosintéticos, el guión se quebró. Si la vida puede existir sin sol, y la energía la proporciona un sopa química del subsuelo, ¿por qué no iba a empezar allí mismo? Durante mucho tiempo los favoritos fueron precisamente los fumadores negros, torres chimeneas que riegan el fondo con un fluido ardiente saturado de reactivos. Alrededor, exuberancia vital, y todo sostenido por bacterias quimiosintéticas. Pero ahora ha entrado en escena otro candidato, las piscinas de salmuera. Hasta ayer parecía que condiciones tan salinas eran incompatibles con la vida. Hoy, vemos comunidades ricas de bacterias y organismos complejos, es decir, hubo que desplazar el listón de supervivencia. Y hay un detalle que entusiasma a los científicos. Los océanos antiguos de la Tierra, en el intervalo de 3,5 a 4.000 millones de años atrás, eran A. pobres en oxígeno, B. ricos en metano, y C. atención, muy salados. ¿Qué tenemos aquí que es pobre en oxígeno, rico en metano y extremadamente salino? Correcto, una piscina de salmuera. Es decir, las condiciones en tales copas se parecen de forma sospechosa a la receta del océano antiguo precisamente cuando arrancó la vida. No es de extrañar que muchos investigadores las consideren el mejor modelo natural de cuna de la vida. Y por supuesto, el pensamiento llama más lejos. Si medios similares son posibles en la Tierra, ¿por qué no habrían de surgir en algún otro lugar? Dos favoritos: Europa, satélite de Júpiter, y Encélado, satélite de Saturno. Bajo su corteza helada, rugen océanos globales de agua líquida. Según los datos, podrían ser salados, como los mares de la Tierra primitiva. Es decir, un conjunto de condiciones muy familiar. Hasta ayer, esos océanos subglaciales se despachaban como inhabitables, porque decían, no hay luz. Ahora la historia es otra. Si la vida puede alimentarse de química, y no de luz, entonces en los océanos negros e insondables bajo hielos, también podrían haber aparecido sus oasis de salmuera. ¿Sabremos la verdad? Hay opciones. Para el año 2030 llegará a Europa la misión Clipper de la NASA. Empezará la caza de señales de vida. Sí, aquí empieza el terreno de las conjeturas. Aún sabemos demasiado poco sobre los ecosistemas de salmuera como para jurar que la vida empezó exactamente en sitios así, o que tales copas nos esperan bajo hielos ajenos. Pero una cosa es indiscutible: han ampliado radicalmente el marco de lo posible sobre cómo puede vivir lo vivo. Así que, cuanto más nos zambullimos en estos mundos surrealistas, mayor la probabilidad de encontrar lo increíble. ¿Quién sabe qué tesoro de secretos yace ya bajo el borde, esperando nuestra próxima expedición? Bajemos más. ¿Recuerdas la convección doblemente difusiva? Vamos a explicarla sin academia aburrida. El calor sube 100 veces más rápido que la sal.
Suena así frasosa, pero visualmente es así. Imagina dos ascensores. En el ascensor térmico, modo alta velocidad, las puertas se cierran y ya está en el ático. En el salino, un montacargas viejito, apenas se arrastra, chirrían los cables, los pasajeros bostezan. La capa marina superior logra calentarse y escabullirse hacia arriba antes de que la sal logre filtrarse allí en cantidades serias. Y en la misma película del lago, la capa superior de salmuera, al contrario, se enfría y como que se hace más pesada. Por eso se hunde, reemplazándose a sí misma por una nueva porción de solución caliente y salada desde el fondo. La frontera resulta no rígida, pero estable, como la nata de la leche. Si la pinchas con el dedo, tiembla, pero no se deshace. Ahora, la tectónica de la sal en primer plano. Los depósitos antiguos de sal se comportan en profundidad de manera inesperada, no como un mineral quebradizo, sino casi como plastilina bajo prensa. Las capas de sedimentos encima son más pesadas cada siglo. La sal empieza a desplazarse, a bombarse, a abrirse paso hacia arriba en diapiros, columnas y cúpulas. Estas velas de sal deforman las rocas suprayacentes. Estas se agrietan, y en las grietas se cuela con descaro el agua de mar. Abajo la espera un supermercado de sal. El agua se sobresatura al instante, se calienta con el calor geotérmico, y bajo la presión de las rocas, busca una salida, allí donde el fondo se deprime. El resultado, una verdadera red hídrica en profundidad. La salmuera resuma, corretea, se reúne en copas, como arroyos de lluvia en barrancos terrestres. Solo que aquí la lluvia viene de las entrañas. Escena de una expedición. La cámara del ROV corona una cresta y queda sobre una ladera. Abajo, una copa oscura de salmuera en las orillas. Cintas blancas de conchas como bandas de seguridad en un autódromo. Pero lo principal, los chorretones por la ladera más arriba. Largos caminos cenicientos negros de sedimento como rastros de tinta derramada. Por ellos la salmuera pesada, sin mezclarse con el agua de mar, se escurre a la copa. Obtenemos una catarata submarina. Suena como oxímoron, pero la física es sencilla. La salmuera densa es un líquido al que en el océano habitual le queda chico, su camino, hacia abajo, a los puntos más bajos del relieve. Y si ese camino coincide con una falla o una depresión, vemos literalmente un río y una catarata, solo que todo bajo el agua. Ahora, la verdad incómoda sobre el choque tóxico, el verdugo principal, la ósmosis. El contacto súbito con un medio ultrasalado significa que el agua abandona de forma vertiginosa los tejidos de los animales. Las células como que se arrugan, como uvas que caen en sal. Las neuronas y los músculos responden con convulsiones. El pez se retuerce, la morena se hace un nudo, los movimientos pierden coordinación. Añade anoxia, no hay oxígeno, no hay con qué respirar, y un cóctel de gases disueltos tóxicos, donde el metano, la estrella de la fiesta. El resultado es predecible. Si el organismo no salta enseguida de vuelta al agua normal, casi no hay retorno. Por eso hay tantas momias en el borde. La salmuera las conserva mejor que cualquier solución de museo. Y ahora, un personaje que pide a gritos ser el antihéroe del documental, el Hackfish, nuestro mixino resbaloso. Es como si hubiera firmado con la salmuera un pacto de no agresión. Mientras otros pierden el control, él hace guardia paciente en la línea y tan pronto ve que a la presa la ha agarrado, se desliza adentro, la atrapa y se la lleva. ¿Por qué puede hacer lo que a otros les resulta mortal? Hay varias hipótesis de trabajo. La química inusual de la baba por la que son famosos, una resistencia extrema a los cambios de presión osmótica, iones especiales en la sangre. La ciencia lo admite con honestidad. La respuesta final aún está por venir. Pero ya está claro, el ecosistema aquí se sostiene no solo en bacterias, sino también en estos limpiadores del borde. Volvamos al pilar del banquete, las bacterias. Viven en las branquias de mejillones gigantes y hacen algo que para nosotros suena a magia. Recolectan energía de los enlaces químicos del metano
y a veces del sulfuro de hidrógeno para sintetizar orgánica. Eso es la quimiosíntesis, un análogo de la fotosíntesis, solo que en la ecuación, en lugar de fotones, se coloca una batería química. Se ve como una cooperativa. El mejillón da vivienda y protección. Las bacterias cocinan la comida. A los vecinos les tocan migas y refugio. Así, en la llanura abisal desnuda, aparece una bullente megalópolis, independiente del sol y de los caprichos de la superficie. Durante mucho tiempo, la palma de cuna de la vida la tuvieron los ventiladores hidrotermales, los fumadores negros. Allí la energía, como de manguera de bombero, un flujo químico caliente, rico en compuestos reducidos, más minerales que pueden actuar como catalizadores de reacciones primarias. Pero las piscinas de salmuera aportaron un argumento de peso. Se parecen al océano antiguo en 3 parámetros clave: poco oxígeno, mucho metano, salinidad extrema. Es decir, en tales copas vemos un prototipo vivo de la química que pudo ser el arranque. ¿Conclusión honesta? Probablemente hubo varias cunas, y los fumadores y las salmueras pudieron tocar sus propias piezas. La naturaleza prefiere no soluciones únicas, sino rangos. Si buscamos vida fuera de la Tierra, la lista de verificación ahora luce diferente. Se necesita agua, aunque sea bajo el hielo, fuentes de energía química, sales para ajustar capas de densidad y al menos vías locales por las que la salmuera pueda migrar. Europa y Encélado tienen a favor océanos globales bajo la corteza. ¿Que allí está oscuro? ¿Y qué? Para la quimiosíntesis la luz no es obligatoria. ¿Que hace frío? En las entrañas trabajan calentamientos por marea, así que la química funciona. Así que sí, cuando hablamos de oasis de salmuera bajo hielos, ya no es fantasía, sino hipótesis de trabajo. ¿Adivinas qué haremos cuando encontremos aunque sea un indicio de tales fronteras de capas? Correcto. Enviaremos allí todo lo que ruede, vuele y perfore. Y esto es lo más importante. Las piscinas de salmuera no son solo otra rareza de los mares. Han ampliado el marco mismo de lo posible. Han mostrado que la vida no está atada al sol con correa corta, que tiene baterías de reserva y salidas secretas. Así que, cuanto más atentamente miramos esa franja temblorosa entre el mar y la salmuera, más nos acercamos a nuestro propio punto de partida. ¿Quién sabe qué escondites yacen a solo 1 metro bajo la llanura espejada, allí donde los focos del aparato aún no han despertado la oscuridad? ¿Sabes qué? Estoy seguro de que los hallazgos más interesantes aún están por venir, y algunos de ellos quizá ya nos esperan justo bajo los pies. Muchas gracias por ver, amigos. Escriban todo lo que piensan al respecto en los comentarios y ahora mismo vean nuestros episodios increíbles anteriores.